Ok, si has llegado a este vídeo es porque de una manera u otra mamá ayahuasca te está llamando. Así que enhorabuena por seguir este camino, pues enhorabuena por tu curiosidad. Estoy seguro que vas a tener un viaje increíble si no lo has tenido ya y que como a mí va a ser una cosa muy valiosa para tu vida. Pero como todo, si se hacen las cosas bien, se obtienen mejores resultados. Y en este vídeo pues quiero compartir algunas de las prácticas y consejos que aquí en Psychonauta Foundation pues le decimos a la gente, a los cientos de clientes que tenemos, pues para mejorar su experiencia. Así que aquí vamos a hablar un poco de la dieta, tanto física como emocional como mental, que se hace antes de la toma. Vamos a hablar un poco de lo que pasa en ceremonia y de qué esperar. Y también un poquito de después, integración. Así que, bueno, incluso aunque no te guste la ayahuasca, aunque no sea tu camino, se dice que la vida es una gran ceremonia. Y muchos, o sea, yo veo ayahuasca un poco como, no sé si te acuerdas de los X-Men, de esa sala que tenía, la sala cerebro, donde practicaban antes de ir a salir a luchar contra los enemigos y era una simulación. Pues un poco ayahuasca para mí es eso, te pone en contacto y te enfrentas a situaciones que luego pues son cosas que puedes aplicar en tu vida. Así que muchas de estas cosas a lo mejor estoy seguro que las podéis aplicar incluso no estéis interesados en esta planta. Así que nada, empezamos con lo más aburrido, que es la dieta. Antes de tomar ayahuasca quieres limpiar tu cuerpo lo máximo posible. Porque sí, la medicina puede ser agresiva a veces a tu cuerpo, vómito, malestar, y en parte pues es porque estamos pues eso, sucios, tanto emocional como físicamente. Entonces en el plano físico lo que hacemos es intentar controlar nuestras comidas antes. Vamos a evitar sobre todo el cerdo y las carnes rojas, carnes pesadas. Está bien comer pollo, está bien comer pescado. Pero pues 2 semanas antes vamos a evitar fritos, vamos a evitar cosas muy grasientas. Y si comemos pollo o pescado, intentar que sean orgánicos, que no sean procesados, que no tengan mucho químico. En general, todo lo que es procesado o químico no lo queremos, lo vamos a evitar. Vamos a evitar azúcares y caramelos y sodas y cosas así, por lo menos una semana antes. Café también, los días antes de la ceremonia es recomendable dejarlo. Chocolate. Los días antes de la ceremonia, todas estas cosas muy fuertes energéticamente como cacao o azúcar o café, es mejor no tomarlas. Vamos también por supuesto, 2 semanas antes por lo menos no tomar alcohol ni otras drogas, incluso cuanto más mejor. Y si estás en medicaciones o tomas algún tratamiento, pues esto es muy personal y debes consultarlo con tu centro, pero por lo general no se recomienda ningún tipo de químico y quieres que dejar el tratamiento, a lo mejor tienes que hacer en otro momento de tu vida la ceremonia si aún no se ha acabado el tratamiento, antidepresivos y cosas así, muy peligrosos, es lo único peligroso. Pero también lo mismo pasa con antibióticos o con cosas así, mejor no, mejor estar limpio de esas cosas. Y suplementos y vitaminas y cosas así también tampoco son aconsejables los días antes. Ahora, esto es un poco en el plano físico, plano mental. Vamos a intentar evitar consumir contenido tóxico, desde social media, conversaciones raras, páginas web no muy limpias, pornografía o películas de terror o telebasura, pues no lo vamos a querer porque esto es un espacio sagrado y quieres entrar con esto limpio y no, lo último que quieres es estar pensando en estas chorradas cuando estás en ceremonia. Entonces eso es un proceso también de limpieza, pues cuanto antes mejor, pero una semana, 2 semanas antes. Lo mismo pasa con el sexo, sobre todo si es sexo más casual o si es sexo sin conciencia. Se recomienda evitarlo 2 semanas antes, pues porque el sexo es una energía muy fuerte que también perturba mucho a lo que es tu centro, a veces en buenas maneras, a veces de malas maneras, pero también aquí en la cultura amazónica se dice que estas plantas son celosas y que no quieren no quieren olerte, oler a tus compañeros sexuales en ceremonia. Así que sexo es una buena restricción, lo mismo con pensamientos más lascivos y cosas así. Así que bastante puritano antes, cuanto más pongas, más vas a sacar.
pero esto por lo menos te va a dar una buena base para respetar el espacio, para respetar tu cuerpo y para darle importancia a la medicina. Y luego, pues siguiendo esta dieta, pues la medicina también actúa mejor en tu cuerpo y tienes mejor efecto y todo. Pues bien, esto son semanas antes y luego llega el día de ceremonia. Está bien pensar en cuál es tu intención antes de la ceremonia. Los días antes, desde que buqueas tu retiro, ya empezar a pensar por qué haces esto. ¿Qué es lo que quieres obtener? Y hay que tener cuidado aquí con lo de la intención, porque muchas veces se confunde intención con deseo, y eso de deseo, de yo quiero esto, el otro, al final también puede ser un bloqueo muy grande para tu trabajo con la ceremonia. A la ceremonia no le gustan tendencias egoicas, y aquí mucha gente viene y está bloqueada porque quiero la visión, quiero esto, quiero lo otro. Una cosa es tener una intención, que es pues estar abierto o querer trabajar con algo, y otra cosa es desear egoístamente algo. Y esto también habla, ¿sabes? Pues la intención, intenciones que yo creo que funcionan mejor, pues hombre, todo el proceso de curación, quiero sanar a mi niño herido, quiero aproximar a todas las relaciones que he hecho daño, también puede ser intenciones, estoy curioso a la experiencia, estoy abierto, quiero estar abierto a lo que la planta me quiere enseñar. Esa es una buena intención, y humilde. Es un poco también la diferencia entre intención y expectativas. No es bueno entrar con expectativas, no es bueno empezar a leer en foros lo que hace uno, lo que hace otro, porque eso ya va a perjudicar tu experiencia. Y muchas veces vas a estar buscando eso y no vas a estar viendo lo que la planta te está dando, y te vas a frustrar y te va a crear un bloqueo y no vas a poder. Entonces se dice que la ayahuasca te da lo que necesitas, no lo que quieres. Por eso lo que tú quieres puede ser lo que no necesites. Entonces hay que tener cuidado con esto de la intención y no confundirla con un deseo egoísta de obtener poder o de obtener algo así. Y también en el concepto de intención pues está el concepto de reciprocidad, ¿sabes? Está bien pedir, pero también es en plan, ¿qué das tú a cambio? Y así las cosas empiezan a funcionar mucho mejor. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si quiero liberarme de mi adicción, pues tengo que renunciar al placer que esta adicción me da. Pues eso es lo que voy a dar. Si quiero paz mental, a lo mejor tengo que renunciar a tener la razón siempre en todas las discusiones. Entonces, cuando empezamos a jugar con estas dinámicas de lo que doy, en cambio es como alquimia, ¿no? Se dice que para transformar algo del mismo valor tiene que perderse. Pues también con las cosas que pides intenta ver cuál es el otro lado de la moneda y ver qué es lo que tienes que dar. Y de esa manera yo creo que construyes la intención de una manera mucho más sana. Entonces ya has hecho tu dieta y llegas a la ceremonia con intención y estás nervioso y ahí hay gente que no conoces y de repente aparecen los chamanes y empiezan a hacer cosas raras, a soplar a las botellas, cosas así. Y en la mayoría de las ceremonias, la ceremonia ocurre completamente a oscuras, por lo que está bien tener una linterna con luz roja para no molestar a la gente. Pues si tienes que encender la luz, ir al baño, cosas así. Pero eso, ocurre a oscuras y tú vas a estar en tu mat, en tu colchón. Y ese es tu mundo, ¿sabes? Por lo general no se recomienda ir a hablar con el vecino, no se recomienda intentar ayudar a alguien que esté pasándolo mal. Estate en tu espacio, en algunos centros, en el nuestro por ejemplo, puedes bailar, puedes hacer yoga si quieres, hasta cierto punto, pero hay que ser consciente también del espacio de los demás y es una buena práctica, pues mantenerte en tu espacio, tanto físico como mental. Entonces una vez llegas allí, bebes la medicina, van a apagar la luz, a la vela, y por una media hora, una hora o 40 minutos vas a estar a oscuras en silencio, esperando a que la medicina haga efecto. Lo mismo pasa con los chamanes que han tomado la medicina, pues están esperando a que les haga efecto para empezar a cantar. Entonces en ese momento puedes tumbarte, seguramente ya empieces a sentir algunas incomodidades en tu cuerpo. A veces tienes la mala suerte de que vomitas nada más tomarla, lo cual, ¿sabes?, es malo porque no dejas que la medicina te afecte, luego vas a tener que beber más. Pero si es la primera vez, te recomiendo que bebas media y luego, si no te hizo nada, pues subas otra media. Pero eso, ese momento, pues tómatelo para ti, descansa, haz una meditación, vas a empezar a sentirte cosas, probablemente movimientos en la digestión, y te vas a mover de aquí para allá. Y tarde o temprano el chamán va a empezar a cantar.
y van a empezar a cantar los ícaros, que son estas canciones con las que manejan la ceremonia. De alguna manera pues controlan energéticamente el espacio, te protegen, te ayudan a navegar, eso. Entonces, cuando están cantando, se cree, sobre todo en los Shipibo, que es bueno sentarse, como estoy sentado yo ahora, con las rodillas cruzadas, la espalda recta, como en meditación, porque esto, de esta manera es como trabajas activamente con la medicina. No dejas que te domine. Puedes si estás tumbado, pues se cree que estás más pasivo, te puede dominar. Y también está bien experimentar con eso un poco, pero siempre saber que siempre puedes levantarte y tomar una posición más activa y decir, aquí estoy yo y voy a trabajar. Y eso puede hacer el trabajo activo. Entonces, según la ceremonia, tú vas a empezar a tener, esto es muy personal, cada uno la va a experimentar de una manera. Hay gente que tiene visiones, hay gente que no tiene visiones, hay gente que es muy física, hay gente que no, hay gente que canta, hay gente que gruñe, hay gente que vomita, hay gente que no vomita. Lo que venga es bienvenido, pero tienes que saber que si vienen cosas que son desagradables, que parte de este trabajo es eso, trabajar con cosas que no quieres. Cuanto más luches contra ello, cuanto más desees que se acabe, más grande se va a hacer. Por lo que es muy fácil decirlo ahora, pero el mayor consejo contra esto es no luchar. No luchar. No desear que se acabe, no escapar. Estas cosas están ahí por una razón. Y lo que puedes hacer cuando vengan es aceptarlas, observarlas y no intentar cambiarlas. Y prestar atención a lo que esta visión, por muy oscura que sea, te esté diciendo, o a este sentimiento de dolor, pues estate con él, es una meditación, estate con él, todo pasa en la medicina, todo pasa. Entonces, déjalo que fluya, déjalo que esté ahí, lo que sea, no lo luches, no intentes que se acabe, eso es una batalla perdida y es la raíz número 1 del sufrimiento en ceremonia. El típico que, ay, que se acabe, quiero que me quiten esto, que se pare la ceremonia, que bla, 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 bla. Toda la noche luchando, y al final lo único que tenía que hacer era dejarlo ir, aceptar y buscar tu centro dentro de ti y aceptar las cosas, y incluso con amor. Todas estas trabajo con las sombras siempre se trata de eso, se trata de no mandarlo fuera, ¿sabes? Si te viene un demonio tuyo, o si te viene algo que has hecho mal, pues no quiero ver eso, no, lo veo, estoy con él, lo acepto como es y respiro, es meditar. Vuelvo a mi respiración, hasta que pase. Y eso, algo que me dijeron a mí muy bien en la primera ceremonia que tuve es trust in the medicine, confía en la medicina. Al final se trata de eso también, de confiar en ti por haber elegido este proceso, de confiar en la planta, de confiar en que estás haciéndolo por una buena intención, y que todo lo que pase es por el buen menor. Entonces confía en el proceso, no dudes. En el momento en el que dudes, empiezas a la paranoia, empiezas tal, esas cosas se hacen muy difícil después de pasar la ceremonia. Y a veces esta es la experiencia que tienes que tener, no pasa nada. Pero por lo general, pues utilizar herramientas como la música o la respiración cuando hay estos momentos malos, poner tu atención en la música ayuda, en las canciones están para eso, para dejarte, ¿sabes? Para ayudarte a tener un ancla, la respiración igual, y poco a poco pues ir surfeando estos estados, buenos, malos, etc. La ceremonia es con más gente, normalmente, y eso también tiene sus retos. Porque a lo mejor el de al lado está gruñendo y jodiéndote todas las visiones angelicales que tú querrías tener. O a lo mejor ese día a ti no te está haciendo efecto y el que tienes al lado está teniendo la noche de su vida y tú estás todo fastidiado porque, joder, ay, que se calle ya, está riéndose y diciendo gracias a Dios, y tú estás, ay, que se calle, ¿verdad? Que no me dejan en paz. Ay, no me gusta esto, no me gusta el otro. Bueno, todas esas cosas son parte del trabajo con la medicina, y parte de lo que esta medicina enseña es compasión, y se trabaja así, compasión por el tuyo, aceptar, no intentar controlar, e intentar mantener tu centro incluso cuando las cosas no son como tú quieres. Y por eso es tan importante tomarlo en grupo, y por eso es tan importante pasar por estos momentos cuando estás realmente incómodo porque el de al lado no para quieto.
pues a lo mejor en la siguiente ceremonia eres tú. Y a la larga es muy curioso, porque todas estas cosas que siempre pasa con eso es como si fuera una mente en grupo, y al final estas cosas que parecen incómodas acaban desbloqueando a otro o teniendo un efecto beneficioso a la larga. Entonces eso, lo mismo que con las visiones que no te gustan, con el vecino que no te gusta, acéptalo. No intentes salvar a tus vecinos, no intentes, hay facilitadores y chamanes para eso. No intentes entablar conversación con ellos, no es el momento, espera al día siguiente. Y si estás pasando un mal momento, pues pide ayuda a tu facilitador o al chamán. Hay cosas que pueden hacer, te pueden cantar, te pueden soplar tabaco, diferentes técnicas. Está bien pedir ayuda si no lo tengas. Otra cosa que no me olvidé de contar en ceremonia, no bebas agua antes de la ceremonia. Un poco después sí, pero el agua puede interferir con la purga. Y esa es otra, la purga es otra de las cosas importantes. Mucha gente se cree que es como un efecto secundario. Ay, yo no quiero vomitar, ay. O incluso es como un triunfo, yo no vomité esta noche. La purga viene o no viene, y viene de mil maneras. Puede venir desde vómitos, hasta bostezos, hasta lloros, hasta gritos, hasta cantos, hasta agitar el cuerpo. Pero no sé, también, si viene, viene, y si no viene, no viene. No se trata de forzarla, no se trata de evitarla. Trata de estar con ella. Los chamanes a veces pueden cantar también canciones que te ayudan a vomitar si es necesario, o si ven que estás muy mareado, pues pueden ayudarte, también puedes pedir ayuda en ese sentido, pero purgar es bueno, es uno de los objetivos de esto. Entonces no tengas miedo a purgar. Parece que los occidentales tenemos mucho miedo a hacer estos ruidos y a mostrar estos fluidos en público, pero bueno, aquí en el Amazonas es el único sitio en el que te dan la enhorabuena al día siguiente. Buena purga, sí. Crazy, pero sienta bien, es parte del trabajo, no luches contra eso. Y ¿qué más? Bueno, pues eso es lo que va a pasar por la noche, unas horas en la oscuridad, y luego a la mañana siguiente pues empieza tu proceso de integración con estas experiencias. Y la integración es un tema muy famoso en el mundo de los psicodélicos, mucha gente hablando de esto y de lo otro y de diferentes técnicas. Un consejo que yo me gusta, que he recibido, es que lo que pasa entre tú y la medicina queda entre tú y la medicina. Es como una relación sagrada, y tenemos la tendencia a postearlo en el Instagram, mírame de esto y lo otro, pero yo creo que eso no es bueno, que cuanto menos hables de lo que ha pasado, mejor, en cierto sentido. Obviamente, si tienes que hablar, habla, pero yo lo noto, que en cuanto hablo, luego empiezo a dudar, empiezo a racionalizarlo. Yo me quedo con la experiencia, y luego si hay un cambio, la gente ya lo verá en ti, y ya te preguntará. Pero por lo general, bla 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 no es muy aconsejable, por lo menos al principio. Está bien sentarse, está bien escribir lo que ha pasado e intentar poner cuáles son las takeaways, qué cosas te llevas de la ceremonia, qué temas has tratado. Y por lo siguiente, pues después de la ceremonia, pues vas a querer también cultivar esta dieta que has tenido al principio, pues es postdieta también al final, y las mismas reglas. Cuanto más mejor, porque realmente ninguna de las cosas de esta postdieta es mala para tu salud. Si te fijas, son todo cosas muy buenas, no azúcares, no estimulantes, no esto. Entonces, en realidad, cuanto menos de eso tengas, más conectado al espíritu vas a estar por siempre, que al final es de lo que se trata, y más vas a poder disfrutar de los beneficios de esta puerta que has abierto en la ceremonia, que se seguirá manifestando contigo a través de sueños, a través de pensamientos, a través de emociones, a través de cómo tratas en los demás. Pero cuanta más conciencia pongas antes y después, mejor. Estate en contacto con la naturaleza, observa tus sueños, haz ejercicio, medita. Y eso. No sé qué más. 20 minutos hablando de ayahuasca. Espero que esto os haya ayudado. Para cualquier información, aquí estamos en Psychonauta Foundation, en Perú. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.